Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Miedo al Éxito. Yo soy Gaby de Meneses y tengo el gusto de acompañarles hoy para que exploremos juntos cómo podemos crear emprendimientos, organizaciones y empresas que sean rentables, sostenibles financieramente y que a la vez tengan un impacto social y ambiental positivo. Y yo sé que esto puede sonar un poco utópico, porque para muchos emprendedores es un reto hacer que sus emprendimientos sean exitosos y sostenibles financieramente. Y ustedes se dirán, bueno, pero además de lograr eso, ¿cómo voy a hacer para tener impacto social y ambiental y lograr las dos cosas al mismo tiempo? Y resulta que miles de emprendedores sociales y de empresas de triple impacto en el mundo han aprendido cómo funcionar con este modelo. Pero antes de adentrarnos en qué es lo que podemos hacer para lograr cumplir con nuestra misión social y ambiental al mismo tiempo de tener éxito en nuestros emprendimientos, vamos a repasar algunos conceptos que son confusos incluso para personas que están dentro del sector social y del emprendimiento. Y vamos a empezar por el principio, por un término que no es para nada nuevo y que últimamente las personas han tratado de utilizar para ofrecer cierto tipo de servicios a los emprendedores sin realmente darles la solución que ellos necesitan. Y esto es el término de la economía social. La economía social es un término que viene del siglo XIX. Fue acuñado por primera vez por los economistas John Stuart Mills y Leon Walras, cuando en la crisis después de la Revolución Industrial había muchísima exclusión, desempleo, y ellos propusieron la economía social o economía solidaria como una manera para promover la justicia social, para lograr que a través de asociaciones, mutualidades, cooperativas, se pudiese emplear mayor cantidad de personas y lograr promover la inclusión de grupos que estaban al margen de las empresas. Este concepto fue evolucionando durante más de un siglo, es decir, no tiene nada que ver con una invención de los supuestos gurús del emprendimiento de los últimos 10 años. En todo ese siglo de evolución llegó a lo que en 1970 se conoció como el boom del emprendimiento. Esto fue después de la crisis económica, muchísimos desempleados comenzaron a generar autoempleos. Y de ahí proviene el término de emprendimiento, porque cuando esos autoempleos se convirtieron en pequeñas empresas que dieron soluciones a los problemas que había generado la crisis, se logró tener un nuevo tipo de microempresas que surgían en el mercado. A partir de esto, en 1980, Bill Drayton, fundador de Ashoka, organización de la que tengo el placer y el honor de ser fellow, acuñó el término de emprendedores sociales. Para Bill, los emprendedores sociales somos personas cuya misión es generar soluciones a los problemas más graves desde el punto de vista social y ambiental a través de la innovación. Y este concepto de emprendimiento social también ha evolucionado muchísimo desde que Bill lo mencionó por primera vez en 1980. A mí me gusta mucho compartir un ejemplo que le he escuchado varias veces a él y a su equipo en algunos eventos y que habla un poco de cuál es la diferencia entre una fundación, una organización sin ánimo de lucro, una organización humanitaria y un emprendimiento social. Y es básicamente una organización humanitaria le da el pez a quien no tiene cómo pescar y tiene hambre. Una organización no gubernamental va a enseñarle a pescar a esa persona. Un emprendedor social va a buscar la manera de cambiar la industria de la pesca para que todos puedan tener acceso y pueda haber seguridad alimentaria para todos. Eso es un ejemplo sencillo que Bill ha utilizado muchas veces y que nos permite entender quiénes somos los emprendedores sociales. Pero, como les decía, el emprendimiento social ha evolucionado muchísimo. Cuando yo me convertí en emprendedora hace casi 20 años, sí, aunque no lo crean, era muy distinto a como es ahora.
nosotros muchas veces fuimos entrenados para competir. Era una especie de Shark Tank, porque los emprendimientos sociales tenían que ser non-for-profit, es decir, sin ánimo de lucro, no generar ganancias a sus accionistas. En muchos casos no le pagaban un sueldo a sus fundadores y muchas veces incluso no tenían cómo cubrir los sueldos y las necesidades de sus equipos de trabajo. No pensemos en lo que es el seguro de salud o en una pensión, porque eso ni siquiera era considerado en muchos de estos emprendimientos sociales. Pero nos dimos cuenta de que esto no es sostenible, porque miles de emprendedores alrededor del mundo comenzaron a sufrir de burnout, comenzaron a tener problemas en sus vidas familiares y matrimoniales y a sufrir muchos divorcios, problemas con adicciones, problemas con salud mental, por el estrés que ocasionaba tener el tipo de trabajo tan retador como el que tenemos y al mismo tiempo no tener estabilidad financiera o cómo ni siquiera mantenerse de una manera digna. Entonces, esto hizo que surgiera lo que hoy conocemos como los emprendimientos sociales sostenibles. Siguen siendo organizaciones sin ánimo de lucro, con alto impacto social y ambiental positivo, que no generan profit para sus accionistas, pero son sostenibles financieramente. ¿Qué quiere decir esto? Que generan productos y servicios para poder garantizar que sus fundadores, sus equipos y las personas vinculadas a la organización puedan tener un sueldo, puedan tener el reconocimiento de un seguro o la afiliación a un sistema de salud, más en algunos casos y en algunos países, acceso a un fondo de pensión. ¿Cómo se logra esto? Bueno, tienen que funcionar en una doble vía. A la vez que tienen sus programas y sus actividades de impacto social y ambiental, tienen que tener productos y servicios por los cuales pueden cobrar a empresas privadas, a gobiernos locales, a otras organizaciones y que generan más del 50% de sus ingresos. En el caso de nuestra organización, hace ya más de 10 años, nosotros decidimos convertirnos en un emprendimiento social sostenible. Somos una empresa sin ánimo de lucro, una organización. Tenemos más de 4,5 millones de beneficiarios en Latinoamérica y más del 60% de nuestros ingresos proviene de productos y servicios que ofrecemos a empresas. Estos pueden ser investigaciones, pueden ser programas de responsabilidad social corporativa que diseñamos para ellos, pueden ser eventos con impacto social, pueden ser campañas, todo aquello que está dentro de nuestra misión y está alineado al trabajo que hacemos en comunidades, pero que podemos ofrecer a empresas y a organizaciones que pueden pagar por ello. Esto ha significado para nosotros una inmensa tranquilidad porque ya no dedicamos ni tiempo ni energía a competir por grants. Nos ha permitido volvernos una organización mucho más colaborativa porque no somos competencia para otros emprendedores, pero además de eso nos ha dado la satisfacción de poder hacer nuestro trabajo por más de 10 años, que es lo que al final los emprendedores sociales queremos hacer, poder seguir impactando positivamente. Existe otro modelo que podemos utilizar si todavía no estamos seguros de que lo nuestro es un emprendimiento social o si queremos tener impacto positivo pero a la vez generar ganancias para nuestros accionistas, lo cual es perfectamente válido. Y estos son las empresas de triple impacto o lo que se conoce también como emprendedores de impacto. Básicamente, una empresa de triple impacto es aquella que dentro de su misión como empresa incluye el beneficio social y ambiental. Y hay muchos ejemplos de cómo esto funciona alrededor del mundo, pero lo importante es que estas empresas entiendan que dentro de su cadena de producción, su cadena de operación y sus propios servicios tiene que estar el impacto social y ambiental. De lo contrario, puede ser muy retador mantener la productividad de la empresa y generar profit para los accionistas al mismo tiempo que tienes impacto social positivo. Y les voy a poner un ejemplo. Yo durante muchos años he sido mentora de emprendedores, fui profesora en varias universidades de emprendimiento y de medición de impacto.
Y una de las cosas que siempre nos pasaba era que cuando los emprendedores no tenían dentro de su misión o dentro de su operación y su cadena de valor el impacto social y ambiental, se les hacía sumamente complejo lograr lo que querían lograr. Un ejemplo para mí clarísimo fue un emprendedor, se hizo muy famoso en su país porque él desarrolló una marca de té listos orgánicos para competir con marcas de té frío listo en el mercado. Estaba compitiendo en un segmento que ya tenía tomado el consumo masivo, porque estas grandes marcas de té, que no voy a mencionar, pero provienen de empresas muy grandes de alimentos, él quería utilizar tés orgánicos producidos localmente con sabores no necesariamente comerciales y presentarlos como una alternativa para satisfacer las necesidades de las comunidades campesinas. Lo que él estaba esperando era entregar el 60% de las ganancias de la venta de sus té a los agricultores que trabajan con él. Lo que ocurrió fue que no logró competir en el mercado en el que quería entrar, que era el mercado de consumo masivo, como les contaba. Por lo tanto, no logró generar ganancias, por lo tanto, no logró tener impacto social positivo y perdió la posibilidad de avanzar en otras rondas con inversores y esto le generó muchísimo estrés. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Si queremos tener una empresa de triple impacto, lo hacemos incluyendo el impacto social y ambiental en nuestro ADN. Y hay ejemplos maravillosos. Yo siempre cuento uno que a mí me encanta porque además se han convertido en amigos a los que quiero mucho, que son la gente de la hilandería Warmi en Argentina. La hilandería Warmi tiene dentro de su ADN el impacto social. ¿Por qué? Porque es una empresa donde la mitad de las acciones son para las comunidades indígenas de la Puna. Y las mujeres de esta comunidad son parte de la junta directiva, de los accionistas, del consejo de la empresa y toman decisiones junto a los emprendedores. Pero además de eso, en su modelo de producción está incluido el uso sostenible de la lana, el cuidado de la Puna, que es la región donde se encuentran, y trabajan sin tintes, sin elementos contaminantes, utilizando mucho menos agua que otras empresas textiles y además han diseñado una manera para que la persona que compre sus piezas pueda saber quién la produjo, cuánta agua se utilizó, cómo se llama la señora que participó en el tejido, a qué comunidad han beneficiado. Es decir, todo lo que hacen está relacionado con ese impacto. Así como ellos, hay muchas otras empresas. En Colombia tenemos a Crepes and Waffles, que es una empresa muy conocida en restaurantes, una cadena de restaurantes ícono en nuestro país, que se ha hecho muy popular no solamente porque contrata principalmente mujeres, madres, cabezas de familia, sino porque además trabaja con cultivos autóctonos de distintas regiones de Colombia, pero podría mencionarles muchas, muchas más. Lo importante es que todas las que han sido exitosas han logrado incluir dentro de sus sistemas de producción, su cadena de valor, su forma de trabajar y su misión, el impacto social y ambiental. Ahora bien, ¿cómo se diferencia una empresa de triple impacto o un emprendimiento de impacto de una empresa B? Porque esa es otra pregunta que me hacen mucho. Resulta que son lo mismo. Lo que pasa es que las empresas B reciben una certificación. Ya hace cerca de unos 20 años, Bart Houlihan, Andrew Casoy, con sus socios crearon el B-Lab. Y el B-Lab creó una certificación que permite medir el compromiso ambiental y social de las empresas. Y cuando nosotros encontramos que alguien tiene la certificación de B-Lab, podemos confiar que es una empresa transparente, que efectivamente dentro de sus procesos está incluyendo el impacto social y ambiental, porque para obtener la certificación tienes que pasar por todo un proceso de análisis y de medición, que en el caso de las empresas de triple impacto es lo más importante para lograr cumplir la misión. Como ven, las 4 modalidades son
perfectamente válidas para tener un proyecto que sea sostenible financieramente, rentable, pero que al mismo tiempo tenga un impacto social y ambiental positivo. Podemos tener un emprendimiento social sin ánimo de lucro y obtener recursos a través de donaciones y de grants. Podemos tener un emprendimiento social con o sin ánimo de lucro, pero sostenible financieramente, donde nosotros mismos ofrecemos productos y servicios que nos permiten cubrir el costo de la operación. Podemos tener una empresa de triple impacto y podemos certificar esa empresa de triple impacto y convertirla en una empresa B. Cualquiera de ellas va a ser útil, cualquiera de ellas va a tener impacto si así lo queremos. En cualquiera de estos modelos podemos tener éxito. Lo importante es que escojamos el que se adapta mejor al tipo de trabajo que queremos hacer, a nuestra personalidad como emprendedores y a la misión que tenemos. Y más importante todavía es que cuando vayamos a tomar la decisión, cuando queramos participar en estos procesos de economía social, si queremos formar parte del ecosistema de innovación social, no creamos en vendedores de humo que tratan de hacernos creer que esto todo es nuevo y que ellos tienen productos y herramientas que nos van a ayudar a saltarnos los pasos para establecer un emprendimiento. La realidad es que esto existe desde hace muchos años, que hay miles de personas alrededor del mundo que han sido exitosas con esta, pero en todos los casos depende de que tengas un profundo compromiso con tu misión social y ambiental, de que hagas tu trabajo como emprendedor como debe ser y cumplas con todo lo que debes cumplir para tener éxito, con que trabajes consistentemente y te des cuenta que a lo largo del tiempo puedes lograr todos tus objetivos, que seas muy transparente y que aprendas a medir tu impacto. Espero que esto les sea útil para aquellos que quieren empezar este tipo de emprendimientos o este tipo de proyectos. Si tienen más preguntas sobre algunos de estos tipos de empresas o emprendimientos, déjenmelo saber y podemos profundizar un poquito más. Y sobre todo, espero que puedan crear algo que les ayude a cumplir su misión, su sueño y que los haga felices como emprendedores. Nos vemos en un próximo episodio. Cuídense mucho. Chao.